Keila, adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén. Es para nosotros un honor, tanto Iliana García como mi persona, estar hablando sobre un tema que nos apasiona y es el de las auditorías. Nosotros vamos a hacer la presentación de una manera muy dinámica, vamos a estar intercambiando la información, para eso ya habíamos planificado cómo lo estamos realizando. ¿Ok? Sosa, de la ISO 19011 de 2018. Estamos analizar esas directrices de esa nueva norma 19011-2018 que nos trae muchos cambios como auditores para nosotros generar una auditoría que se genere valor. Es algo muy importante. Mi nombre es Soteldo, tengo una maestría en Administración de Empresas y en los actuales momentos soy Audit Leader en Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente, certificado por el IRCA, y finalmente también de Calidad Amazon, certificaciones internacionales, ya que soy auditor de terceras partes de AFNOR, NORCA y Fondonor. ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a dejar a la amiga Eliana. Sí, muy buenas tardes. Un honor para mí poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Edgar, por esta iniciativa tan extraordinaria, sobre todo porque nos permite compartir e intercambiar conocimientos y, como la palabra que los dos utilizamos, trascender más allá de los límites, no solo de Latinoamérica, sino a nivel global. ¿Sí? Keila, la idea es que nosotros vamos a estar trabajando sobre el tema de 19011, de, como bien nos dijo Keila, de una manera dinámica. En mi caso, yo soy Iliana García Castrillo, tengo más de 35 años en el área de medio ambiente, seguridad, calidad, responsabilidad social y otra serie de elementos. Mi formación es químico, soy químico de profesión, y también, como Keila, soy líder auditor internacional de normas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. No me van a estar viendo en el chat porque por razones de comunicación decidí no prender o no colocar activo la webcam para evitar pues, que pudiésemos tener mayores retrasos. También he participado en el Comité de Experto Técnico ISO 207, CTTS, en mi carácter de experto técnico en toda la parte de traducción a las normas al español. Bueno, soy presidenta de varias organizaciones a nivel nacional e internacional y soy socia fundadora del Espacio Técnico Estratégico para la Gestión del Conocimiento y de la Asociación de Formadores Internacionales, conjuntamente con la amiga Keila y nuestro amigo y compañero Carlos Carrillo. Bueno, Keila, vamos a ir avanzando en los temas, si te parece. Ok. Si quieres, Keila, habla un poquito del contenido para después yo iniciarme. Ok, entonces fíjense que trabajamos en base a un contenido que primero que nada es poderle informar sobre la necesidad de tener una guía para hacer auditorías de sistemas de gestión. O sea, eso es importante, tener una metodología de poderlo hacer. Luego, algo que tenemos que conocer es cuáles son esos cambios que aparecen desde la norma de la ISO 19000-2011 a la norma ISO 19000-2018. O sea que lo que vamos a dar de una manera bien rapidita toda esa parte de los cambios. Puntos importantes que dijimos nosotros son 5 tips que queremos compartirlo con ustedes. El primero, para yo hacer una auditoría eficaz, fiable, adecuada, pertinente, independiente, coherente,
¿De qué va a depender, compañeros, amigos? Va a depender de los 7 principios de auditoría, que tenemos que estar con ellos y trabajar en conjunto y alineados como auditor. Luego, este es el capítulo 4 de la 19.011. En el capítulo 5 de la 19.011 me habla sobre un programa de auditoría, pero fíjense que sea apropiado y que garantice la ejecución correcta de la auditoría. Y vamos a ver cómo en esta norma me interrelaciona el programa con lo que es la realización de la auditoría en 2 puntos importantes. Una vez que yo haya programado la auditoría y que yo haya analizado con los nuevos requerimientos que me están pidiendo, y uno de ellos es el riesgo, ¿ok? Tenemos que entonces hacer la realización de la auditoría, que sería el tercer TIC. Tercer TIC que hablamos sobre realizar una auditoría, pero fíjense, también allí me va a requerir una disciplina. O sea, que estamos apuntando que el proceso de auditoría en verdad es un proceso muy bonito. Y si lo hacemos muy disciplinado, hasta TIC, que no lo podemos olvidar, es nuestra competencia, ¿ok? Y hablamos que nuestra competencia se basa en el riesgo y en algo que cambió y que lo está indicando en el capítulo 6, es en esas conclusiones de la auditoría. El informe ya no solamente va a ser las no conformidades, ahora van a tener ciertos aspectos y uno de ellos son las conclusiones. Y quinto tip, es cómo en verdad alineamos esos métodos y esas auditorías para ser fiables. Eso me está diciendo que existe un anexo que tiene 17 puntos, que tenemos que ver cómo nosotros aumentamos nuestras competencias. Y recuérdense, competencia es conocimiento y habilidad. Y al fin, el objetivo principalmente es orientar a esos aspectos relevantes que permitan llevar a cabo auditorías de manera, fíjense, de lograr las conclusiones, porque las conclusiones, ahora la norma, tiene sus puntos que deberíamos de lograrlo. Iliana, si quieres darle este pensamiento del señor Brian Tracy, por favor. Sí, vamos a comenzar como siempre con un pensamiento y que es más apropiado que para la aplicación de la ISO 2011, creo que con pequeñas diferencias, pueden llevar a grandes. Lo que le vamos a tratar de hablar en estos tips es cómo no hacer un proceso, a verlo ya como un proceso y no como un fin, sino como un proceso, puede traernos al día de mañana, en un futuro o un futuro inmediato, resultados y conclusiones de auditoría que no son pertinentes y que no van a permitir lograr la mejora del sistema de gestión ni cumplir con los objetivos y dirección estratégicos de la organización. Para bueno, vamos a comenzar conversando sobre por qué es necesaria una guía para la auditoría de los sistemas de gestión. Trabajar sin una guía para realizar un proceso de auditoría en el cual no tenemos claro la terminología, los principios, el programa, cómo se ejecuta la auditoría y cómo se evalúa la competencia, obviamente nos va a poner en una disyuntiva en donde los riesgos, que es un tema
sumamente importante y que quiero aclarar que fue la 19.011-2011 quien inició el tema de los riesgos que debían ser tomados en cuenta para los sistemas de gestión. Nos va a causar un problema de saber hacia dónde vamos a ir. Yo estaba conversando con Keila diciendo que cuántas veces no vemos como líderes auditores que somos a nivel nacional e internacional, cómo el auditado manda yo diría, algo que él denomina, primero lo denomina erradamente programa de auditoría, cuando es un plan, y aquello no es más que un copy y paste de otro plan de auditoría que él se copió o de una organización de terceras partes o de cualquier otro que se le ocurrió. Entonces ahí no hay ningún tipo de posibilidad realmente, o las posibilidades de lograr oportunidades de mejora se van reduciendo. Nosotros además tenemos que entender que hasta hablar el idioma de la auditoría es importante. Yo me sorprendo como hoy sigo escuchando palabras que ya en los diccionarios y en los niveles de ISO están totalmente obsoletas. Y las escucho y las oigo, y cuando yo hablo el idioma, que no es el idioma universal de la ISO, puedo tener un conflicto hasta de comunicación con mi auditado o con mi auditor. Entonces eso implica que si yo voy a trabajar con auditorías internas y externas de primera, segunda y tercera parte, combinadas o conjuntas, haciendo la salvedad que para auditorías de certificación existen las normas ISO 1721-2015, tengo que tener claro que para lograr un camino apropiado que me permita conseguir o lograr que esas auditorías reflejen los asuntos estratégicos de la organización y los objetivos del programa de auditoría, tengo que tener un lineamiento, una planificación estratégica. Por eso, si a mí me preguntan particularmente, ¿tú crees, Liliana García, que ISO 19.011 es necesaria para llevar a cabo una auditoría interna y externa de primera, segunda y segunda partes? Yo digo, sin lugar a dudas, que sí, que es necesaria. Por favor, Keila, la siguiente. La siguiente, Keila. La siguiente pregunta que nosotros tenemos es ¿cuáles fueron los cambios más relevantes de la edición 2018 versus la edición 2011? Escuchen que no digo versión, digo edición, porque a diferencia de las normas de sistemas de gestión, las normas de auditoría netamente son diferentes ediciones. Y esto es bien importante dejarlo claro. Bueno, ¿cuáles fueron lo más importante? Bueno, amplía la orientación sobre la gestión del programa de auditoría, incluyendo de una manera detallada el riesgo en dicho programa. Después, permite o amplía el concepto de la realización de la auditoría, en particular el proceso de planificación. Amplía los requisitos de competencia genérica para los auditores y el anexo de la antigua edición 2011 se convierte en el anexo A, que incluye orientación para auditar el contexto de la organización, temas nuevos que antes no teníamos, el liderazgo y el compromiso, el cumplimiento y la cadena de suministro, y la ejecución de las auditorías remotas y virtuales, que ya Keila le hablará en los métodos,
de la importancia de tener claro hasta dónde, cuándo y cómo podemos hacer una auditoría remota. ¿Qué se adicionó nuevo en esta edición? El enfoque basado en riesgos a los principios de la auditoría, que se eliminó el anexo A, que contenía los requisitos de competencia para auditar disciplinas específicas de sistemas de gestión, seguir colocando un anexo para ahora darle competencias a ustedes en diferentes temas. Para eso ahora existe el capítulo 7, donde se deja claramente establecidos los lineamientos y los criterios y las orientaciones para la competencia y evaluación de los auditores. Por favor. Gracias. Estoy viendo que escuchan con ruido en el fondo. No lo sé porque yo estoy en un sitio aislado, que solamente se debería escuchar mi voz, pero desafortunadamente los temas de comunicaciones están muy complicados y eso puede estar generando alguna interferencia. Sí se escucha, Ileana, adelante. Sí, recordemos que también va a depender de la conexión de donde estén todos los que nos están escuchando y viendo. No podemos controlar lo que está pasando en Chile, lo que está pasando con su proveedor de internet local. Entonces, adelante, Ileana. Gracias, Edgar, muy amable. ¿Cuáles son los cambios más resaltantes sobre las diferentes ediciones de 2018-2011? Quiero aquí hacer, cuando hablé al inicio de por qué era tan importante una guía, podemos entonces ver que una de las cosas más importantes es que se ajustó la terminología para reflejar la auditoría como un proceso y no como un objeto, no como un fin, sino como un proceso que permite la mejora continua de la organización al incidir en sus aspectos estratégicos y en los objetivos del programa de auditoría. Entonces, quisimos poner algo aquí bastante sencillo contra esta versión 2011, ¿qué se eliminó? El término eliminado fue guía de auditoría. Términos modificados, alcance de la auditoría, auditado, auditoría, cliente de la auditoría, competencia, conformidad, criterios de auditoría, experto técnico, hallazgo de la auditoría, no conformidad, observador, programa de auditoría, riesgo y sistemas de gestión. ¿Cuáles fueron sus modificaciones primarias? Bueno, que se adoptaron el vocabulario de ISO 9000-2015 y además se incluyeron temas importantes sobre riesgos. Lo vamos a ver que los términos sin modificación fueron auditor, conclusiones de la auditoría, equipo auditor, evidencia de la auditoría y plan de auditoría, pero hay nuevos términos. Ahora se deja claramente definido que es una auditoría combinada versus una auditoría conjunta, desempeño, eficacia, y yo creo que este es el término preferido de todos los auditores, que era insólito que no estuviese definido en una norma de auditoría, que es evidencia objetiva. Y después tenemos proceso y requisitos. Entonces pasamos, antes teníamos 20 términos y definiciones y ahora tenemos 26 términos y definiciones. Keila, te dejo la palabra.
Aunque me meta, no se escucha a nadie y se siguen escuchando micrófonos abiertos de fondo. Por favor, cerrar. Gracias. Liana, creo que está cerrado tu micrófono. Ahora sí, estaba cerrado. Ok. La auditoría entonces en el TIC número 1 me habla sobre la auditoría para ser eficaz, fiable y adecuada. Vamos a tener que trabajar sobre los 7 principios. Primer principio, ser íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? Bueno, que vamos a ser éticos, honestos y responsables. Pero responsables principalmente ¿en qué? En que yo debo de hacer una auditoría solo si tengo la competencia del sector y del proceso. ¿Por qué? Porque la norma me está pidiendo que yo tengo que tener unas habilidades muy buenas para poder entender qué es lo que está sucediendo dentro de la organización. Y pudiese ser que la organización no tuviese en ningún documento como antes lo tenía. Entonces, uno de los puntos es esa parte de íntegro. Luego hablamos sobre una presentación imparcial. Y fíjense que estamos chequeando que va a estar muy relacionado con lo que son hallazgos, conclusiones, y esas tienen que ser veraz y exactas. Lo que yo vi es lo que yo voy a documentar y lo que yo voy a escribir. Luego hablamos de esa confidencialidad que tenemos que tener y ahora más porque vamos a tener que solicitar información previa para hacer la planificación. Ya hablamos de proteger la información de mi auditado. Entonces, uno de los puntos importantes es que muchas veces lo hablamos, pero no lo hacemos. Entonces, del momento de saber que tengo que conocer la confidencialidad y conocer la seguridad de la información, de esos datos que me está dando ese auditado. Luego hablamos sobre ese debido cuidado profesional. ¿Por qué? Porque nosotros a medida que estemos buscando los hallazgos y buscando la evidencia, podemos hacer juicios y esos juicios en todas las circunstancias. Y algo que es importante es que es de alta importancia, o sea que tenemos que sentirnos orgullosos cuando vamos a auditar. Hablamos entonces también de esa independencia que tenemos nosotros como auditor y hablamos, fíjense que la norma te dice independencia de la actividad, siempre que sea posible, ¿ok? Y lo que nos dicen que en el caso de que pudiese haber cualquier detalle, tenemos que basarnos en la evidencia. Por eso es que la otra principio que estamos nosotros trabajando es ese enfoque basado en evidencia, ¿ok? Evidencia que debe de ser verificable y tengo que tener muy claro ese bendito muestreo que yo voy a hacer. El último punto que nos están exigiendo y como principio de auditor es mi enfoque basado a riesgo. Así como yo le pido a las organizaciones que piensen en el riesgo, ¿ok? Y que hagan acciones para abordar riesgos y oportunidades, también la norma me está pidiendo, nosotros como auditores tenemos que pensar en el riesgo. ¿Por qué? Desde cuando planifiquemos, cuando realicemos y cuando presentemos los informes, vamos a estar sometidos a esa bendita palabra que son riesgos y oportunidades. Entonces, es importante que ese primer TIC no los olvidemos. Nuestra auditoría va a ser eficaz, fiable,
siempre y cuando seamos coherentes con estos 7 principios. Los invito en verdad a tenerlos bien claros cada vez que estemos haciendo nuestro proceso de auditoría. Vamos con el TIC número 2 y se lo dejamos a Ileana para que me diga cómo es ese programa y cómo interactúa después conmigo para la realización de la auditoría. Ileana, si gustas abrir tu micrófono. Ileana, ¿tienes el micrófono apagado? Ileana, ¿nos escuchas? ¿Nos sientes? Adelante. ¿Me escuchas? Gracias, Edgar. Bueno, no te siento, te escucho. Pero escucho tu hermosa voz. Bueno, como bien estaba comentando Keila, este es un proceso en cascada. Y se empieza con el conocimiento claro de la terminología. Después, si no tengo claro los principios de auditoría, es bastante complejo poder ir al siguiente paso, que es el programa de auditoría. Por favor, Keila, te pido, si eres tan amable, que me puedas pasar la lámina para poderlo explicar de la manera apropiada. Para el programa ¿Ya la lámina está puesta allí? Ahora sí. Un programa de auditoría apropiado garantiza eficaz ejecución de la auditoría. Fíjense, antes el término eficacia no estaba incluido en la edición, o estaba escrito en la edición anterior. Ahora, resultados, eficacia y desempeño son términos importantísimos que están incluidos en la nueva versión de la 19.011-2018, la nueva edición de la 19.011-2018. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Usted no puede hacer o ejecutar una auditoría o llevar a cabo una auditoría si usted no pasa primero por la elaboración de un programa de auditoría adecuado a las características y condiciones de su organización. Y dice que además ese programa de auditoría debe estar enmarcado en el planificar, hacer, verificar, actuar. Y que si no se establecen objetivos del programa de auditoría, claro, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no ajusto ese programa de auditoría a las necesidades reales del cliente de la auditoría, y entiéndase con esto que en un programa de auditoría no solo van a estar auditorías internas, ni las auditorías de certificación, sino que también pudieran estar incluidas auditorías externas de segundas partes, o incluso auditorías legales o de cualquier otra índole. Esto es importante para entender que un programa de auditoría no se cierra únicamente a la auditoría interna y a la auditoría de certificación del sistema de gestión. En estos casos es muy importante entender que para estas auditorías se hace necesario tener claro, para poder determinar esos objetivos, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información, los objetivos y la dirección estratégica, las partes interesadas externas e internas y obviamente el contexto de la organización. Cuando además se requiere que exista un responsable o unos responsables del programa de auditoría que tienen que tener suficiente independencia para no influir
influir en los resultados y en las conclusiones de la auditoría. ¿Eso qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice a ustedes? Nosotros hemos cometido un error hace muchos años, que personas que son responsables del programa de auditoría auditan. Como dijo mi amiga Keila muy bien, la independencia se pierde, porque al yo auditar a lo que conozco, el sesgo es mucho mayor y el riesgo se hace mucho mayor. Y es por eso que el siguiente punto, después del establecimiento de los objetivos del programa de auditoría, es la determinación y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría. No es una casualidad que lo primero que dice es que hay que tener claro si los objetivos de auditoría son pertinentes a la organización y al tipo de auditorías que se va a llevar a cabo. Además, habla de las competencias, no solo del equipo auditor, sino de las competencias de quién es el responsable del programa de auditoría. Igualmente hablan de la seguridad y la confidencialidad de la información, así como las partes de comunicación. Quiere decir que esos ítems en la determinación de evaluación y riesgos y oportunidades del programa de auditoría, una buena determinación de esos riesgos y oportunidades versus los objetivos del programa de auditoría, van a ser un aval para que la auditoría para que las auditorías incluidas dentro del programa de auditoría puedan llevarse de una manera eficaz. Después, establecer el programa de auditoría no es solamente determinar, establecer los objetivos, pero establecer el programa de auditoría y lo que eso implica. Y nuevamente sale a colación los roles y responsabilidades de la persona o las personas responsables del programa de auditoría. Después, el siguiente punto es la implementación del programa de auditoría. Y fíjense cómo los riesgos y oportunidades que se identificaron en el capítulo o en el apartado 5.3 son tan importantes, porque sin esa implementación apropiada del programa de auditoría, el capítulo 6, que es la ejecución de la auditoría, el llevar a cabo la auditoría, va a tener unas entradas que no son las apropiadas, por tanto, la incertidumbre se crece. Después, y ahí está la primera línea entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Cómo esas entradas alimentan a todo el aspecto de desarrollar la auditoría o de ejecutar o llevar a cabo la auditoría. Después, tenemos el seguimiento del programa de auditoría. Y aquí es bien interesante entender que es igual que un seguimiento de un sistema de gestión. Tiene los mismos elementos, porque yo establecí objetivos del programa de auditoría y esos objetivos deben cumplirse. Por tanto, yo necesito hacer seguimiento a todos esos objetivos que fueron definidos por la organización para que fueran parte del programa de auditoría. Y aquí les quiero decir algo. Todo el capítulo 6 alimenta al punto 5.6, que es el seguimiento del programa de auditoría. ¿Qué quiere decir? Que si yo no hago una realización de actividades de seguimiento de la auditoría de cada auditoría, sea interna o externa, legal, va a ocurrir el seguimiento del programa de auditoría. De ahí, entonces, nos vamos y no nos va a permitir la revisión y la mejora del programa de auditoría.
¿Cuál es el gran tip 2? Señores, no pueden hacer una auditoría o unas auditorías si no tienen el programa de auditoría. Y ese programa de auditoría no está bien diseñado para las características de la organización, sino y que además no tiene claramente identificados los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Si ustedes ven la visión de esto, no es solo está dirigido al sistema de gestión, está dirigido a los objetivos y a la dirección estratégica de la organización. Eso les dice que una auditoría es mucho más que simplemente tratar de cumplir con un requisito de una norma. Entonces, con este punto, Keila, te dejo la siguiente tip, que es el tip 3 que te corresponde. Ok, entonces ya sabemos que la 19.011 nos pide el programa y que el programa es solicitado como requisito en los sistemas de gestión. O sea que ya estamos bien claros que el programa es solicitado en todos los sistemas de gestión. 9.001, 14.001, 45.001, 37.001, de que tenemos que tener un programa. Entonces, la importancia de poder utilizar la 19.011 para hacerlo. Y fíjense que en este caso, una vez que se va a hacer la implementación, me conectan a mi auditor, a mi líder del equipo auditor y a mis auditores para iniciar la auditoría. En ese inicio de auditoría, creo que es importantísimo que tengamos, y fíjense en la figurita que ustedes pueden ver allí, el contacto inicial del auditado. Allí yo tengo que preguntar las actividades, las cuestiones, los procesos, la documentación, su riesgo, porque yo tengo que estimar muy bien cómo voy a planificar esa auditoría. Y de allí nos generaría el poder decir si es viable o no es viable. Entonces, estamos viendo que en ese inicio de la auditoría, en función de entrada de la información del programa, yo tengo que tomar decisiones. Luego voy a empezar a preparar, pero fíjense que me va a quitar tiempo. Esta es una actividad que tengo que hacer y siempre se los digo a mis auditores cuando doy mi entrenamiento. Hagámoslos con pasión, con amor, porque en verdad es muy bonito. En esa parte de esa preparación, fíjense, voy a revisar la información documentada. Yo tengo que conectarme con ese auditado, tengo que pedir información, me la tienen que enviar, tengo que saber si la tienen en físico, si la tienen en electrónico, si la tienen en una nube, como toda esa serie de información para luego hacer el plan que también está solicitado en los sistemas de gestión. Hablamos entonces de una vez que ya yo tenga preparado mi plan, asigno las tareas del equipo auditor, pero tengo que saber la competencia de mis auditores. No puedo decir que yo voy a asignar a un auditor porque me cae bien o porque no me cae bien. Tengo que tener todo esto muy bien trabajado. Y luego vamos a chequear esa preparación de esa información documentada. Nos estamos dando cuenta que hay mucho trabajo de revisión, de análisis y ponerle mucha pasión a esa actividad. Luego viene el 6.4, que es que voy a hacer la auditoría. Ya hablamos entonces de que tengo que asignar ciertos roles y responsabilidades. ¿Quién va a ser el guía? ¿Quién va a ser el observador? Va a haber experto técnico y asignarle muy bien sus roles.
Hay una reunión de apertura que estamos apuntando que es muy parecida a la que siempre estamos haciendo. Hay una comunicación durante la auditoría. Hay una revisión de esa información documentada. Recopilo información, genero hallazgo y determino conclusión y hago reunión de cierre. Pero fíjense que estamos viendo que la conclusión va a ser vital para esta parte. Luego me apuntan a preparar y distribuir el informe de la auditoría. En todos estos casos tengo que estar pensando en el riesgo, ¿ok? Finalizo la auditoría, hay una reunión de cierre y empiezan mis actividades de seguimiento de la auditoría. Pero escuchen bien, ahí no se termina el proceso. Y yo les garantizo que muchos de nosotros llegamos hasta allí y no nos interconectamos con el programa, porque allí me están pidiendo que yo me conecte con el programa. Quisiera rápidamente que me hicieran a través del chat, que me contestaran. Esa actividad de conexión entre la realización del seguimiento de la auditoría y la finalización, y ponemos la mano en el corazón, en verdad, activamos y volvemos otra vez a hacer el seguimiento del programa. Espero respuesta rapidito. Díganme, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Escriban rápido en el chat, sí o no, sí o no, sí o no. Y así no se me duermen, sí o no, porque acuérdense que tenemos ya 4 horas aquí. Escriban, sí, casi nunca, casi nunca. Ah, ok, aquí tengo a Milagro que me dice, sí, porque debemos cerrar el ciclo. Excelente, porque tengo que cerrar lo que yo programé, lo que se hizo en una estimación. O sea, que aquí estamos apuntando que tengo más sí que no. Excelente, compañero. Me fascina esta respuesta. Vamos entonces, ya una vez teniendo mi programa y mi realización de la auditoría, vamos a dejar que nos hablen sobre esa competencia del auditor y ese riesgo sobre las conclusiones de la auditoría. Sí, Keila, excelente la alianza que hiciste, porque nos podemos dar cuenta que si no tenemos un programa de auditoría robusto, obviamente la planificación de la ejecución de la auditoría no va a permitir conseguir resultados apropiados. Y ahí, como parte de del capítulo del programa de auditoría, tanto como la realización de la auditoría, implica en todos los casos la competencia del auditor y la evaluación de esa competencia. Vamos a ver en este capítulo, que vendría siendo el capítulo 7, cómo no tener una competencia. Y entiéndase una competencia como conocimientos y habilidades. No solamente es tener el conocimiento, es tener las habilidades para poder transmitir ese conocimiento. Y entre esas habilidades tenemos que entender que las actitudes apropiadas son las que permiten que los conflictos por temas subjetivos o por sesgos se reduzcan. Entonces, lo que nos dice en la norma es que para determinar la competencia requerida para cumplir las necesidades, fíjense, las necesidades son del programa de auditoría. Y como bien lo ha dicho Keila, si vemos 9.2 en cualquiera de las normas, y si vemos 7.2 y 7.3 en cualquiera de las normas, en ellas se nos está hablando de que parte de las competencias y la toma de conciencia está asociado con las personas que son responsables de llevar a cabo las auditorías del sistema de gestión.
entonces será necesario determinar las competencias para cumplir esas necesidades del programa. Y es importante entender que esas competencias están asociadas contra lo que ustedes van a auditar. Si ustedes van a auditar sistemas de gestión de la calidad, existen una gran cantidad de competencias básicas que deben tenerse, que vamos a ver rápidamente quién me menciona en ese chat una competencia básica para poder auditar un sistema de gestión de la calidad. Rápidamente, ¿quién me responde? Una competencia básica. Escriban, rápido, escriban. Rápido, en el chat, escríbanme una competencia, conocimiento de la norma. Ajá. ¿Ah? Ajá. O sea, que una competencia básica, como ustedes lo están diciendo, es el conocimiento de la norma, pero hay alguien que agregó más, conocimiento del contexto, técnicas de entrevista, una serie de detalles que son competencias básicas para realizar una auditoría de un sistema de gestión de la calidad. Y eso es el análisis de riesgo, muy bien, redacción, ortografía, correcto. Ser observador es una característica de la habilidad, pero sí es una actitud y es una habilidad que hay que manejar muy bien. Manejo del tiempo, excelente. Entonces, contra todos estos elementos que ustedes están mencionando y otros más, es que se establecen los criterios para evaluar los auditores. Obviamente, el auditor que cree que porque se sabe una norma puede auditar, pues les doy una mala noticia. No, requiere otra serie de condiciones para poder auditar. Por eso yo me río mucho cuando alguien me dice, de una manera hasta me lo consultan, no, es que yo hice un curso de auditor en 9001 y yo estoy preparando un curso para dárselo a otra gente. Ah, pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Dónde has sido tú evaluado como auditor? ¿Cuáles son tus años de desempeño? Ah, no, pero es que voy a dar un curso. O sea, yo voy a ser un formador de alguien, voy a dar una capacitación de un tema que solamente conozco la norma. Fíjense lo delicado de este tema y por qué los criterios de evaluación tienen que estar alineados a las necesidades que tiene esa norma y ese programa de auditoría para poder llevarse a cabo de una manera apropiada. Eso me va a dar, entonces, me va a permitir seleccionar el método de evaluación apropiado. Me encantan porque todos están escribiendo cosas que son sumamente importantes. Y eso me va a permitir seleccionar el método de evaluación apropiado y podemos ir desde métodos tan sencillos como son una evaluación de competencia formal a través de una prueba de conocimientos, como podemos llegar a una evaluación práctica como un líder auditor para ver cómo ese conocimiento y esa habilidad se valida en la realidad. Y podemos pasar por encuestas y por otra serie de elementos o de métodos que me permiten evaluar esa competencia. Y esos métodos, no es que yo ya tengo los métodos, no, es que yo tengo que realizar la evaluación y esa evaluación tiene que tener una continuidad. Porque si no, no voy a lograr los tres elementos que me pide este capítulo, que es hacer una selección apropiada de los miembros del equipo auditor y que también lo mencionan, y del responsable del programa de auditoría, porque esa persona tiene que conocer incluso mucho más que los auditores. Determinar la necesidad de mejorar la competencia. ¿Por qué? Porque cada vez que realice una evaluación, me va a decir si ese auditor es competente o no para lo que ha sido designado a auditar, y la evaluación continua del desempeño de los auditores
es lo que nos va a asegurar a reducir los riesgos, porque como bien lo hemos estado diciendo, tenemos que entender que ahora no solamente llegamos hasta los hallazgos, es que tenemos que hacer un informe de conclusiones que además de valor agregado, porque toque los asuntos que son estratégicos para la organización. Ya no podemos poner no conformidades que le va a interesar mucho a un auditado, porque el auditado se equivocó en una L y una S. Eso no da valor agregado. Ahora, si yo estoy en una organización donde un proceso es estratégico, por ejemplo, un proceso de calibración, ¿dónde debe enfocarse ese auditor? Y por eso la importancia de conocer la organización. Debe enfocarse en ese proceso porque, por ejemplo, una gente que calibre medidores de presión, imagínense que ustedes se pongan a ver que en el registro no escribe una N y una S, pero no vean que los equipos que utiliza, los patrones que utiliza para hacer esa calibración son los apropiados. Entonces, esto les dice a ustedes que estas competencias no es solo de conocimiento, es de sentido común, de entender cuáles son los temas estratégicos que van a permitir que esas conclusiones de la auditoría realmente den un valor agregado y que permita entonces ese cambio en los objetivos y dirección estratégica y que permita la mejora continua del desempeño de una organización. Fíjense lo importante de este TIP 4. No es la competencia que normalmente conocemos, es una competencia más allá. Como bien lo explicó Keila, si yo voy a auditar una organización de alimentos, el hecho de que yo haya auditado 18 organizaciones de alimentos no quiere decir que las 19 que voy a auditar es igual a las otras 18. Yo debo conocer muy bien esa organización, debo conocer su contexto, debo conocer toda su cultura organizacional para yo poder establecer una auditoría que realmente deje valor agregado. ¿Sí, Keila? Aventuramos con el tip 5. Pizza, hamburguesa, perro caliente, y es una delicia, ¿no? Entonces, fíjense, ya una vez que hemos hecho esos tips como auditores, ¿escuchan? Una película esa que no te gusta. Vamos a Juan ver. Carlos, agradecemos poner en silencio tu micrófono. ¿Hay alguna persona que tiene el micrófono abierto? Cerrarlo. Solamente yo soy el que tengo que tenerlo abierto. Ok, entonces fíjense, ¿qué ha pasado cuando hicieron la revisión de la 19.011? Ellos hicieron un cambio del anexo, porque el anexo que teníamos antes ya nos daban ciertos parámetros como auditor. Ellos ahora, en ese anexo A, nos están alineando métodos de auditoría. Pero señores, escuchen, para incrementar el que seamos mucho más fiables. ¿Por qué? Tenemos 17 instrucciones o recomendaciones que nos da. Y vamos a pasarlas rápidamente para que ustedes vean que en verdad el que yo lea, entienda y empiece a aplicarlo. Porque yo siempre estoy igual que Iliana, por el hecho de que yo vaya para un curso, por el hecho de que yo vaya y asista a un evento, no quiere decir que agarré esa habilidad o que agarré ese conocimiento. Tengo que en verdad aprender haciéndolo. Entonces, fíjense que ellos nos están apuntando de para nosotros mejorar esos métodos, tengo que saber métodos de auditoría. El primer punto, la 1, no es lo mismo auditar en sitio que virtual. O sea, no es lo mismo. Tenemos que tener un conocimiento, hacer preguntas, chequear y saber hacer las auditorías. Luego, ese enfoque de proceso. Todavía yo veo organizaciones
que tienen un enfoque con los capítulos y los partes de la norma. La norma ya cambió, es un enfoque a proceso. Juicio profesional. Fíjense que estamos apuntando de darle, como dice el anexo A3, evitar concentrarme en unos requisitos específicos en detrimento de qué, de alcanzar los resultados previstos del sistema. Nosotros tenemos que estar pensando en el proceso y en los resultados. Luego hablamos de ese desempeño, porque el desempeño es uno de los puntos principales que tenemos que tener para el sistema. El muestreo, vamos a revisarlo. Luego hablamos de ese cumplimiento. Me gustó mucho cuando el expositor de 14001 hablaba que la norma habla de requisitos legales y reglamentarios y otros. Nosotros los auditores tenemos que afinarnos y preguntar esos otros. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces no lo tienen contemplado esos benditos otros. Luego hablamos de auditar el contexto de la organización, señores, sin documento. Y tenemos que ver esa habilidad que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo le tenemos que hacer esas preguntas a mis auditados. Hablamos de que para comentar, yo tengo un capítulo 5 porque yo estoy alineado a mi anexo SL, que la mayoría no tiene documentos. Es mucho compromiso, es mucho liderazgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les recomiendo que empecemos a trabajar con esos ejemplos ilustrativos. Auditoría de riesgos y oportunidades, que no es lo mismo el riesgo y oportunidades que apuntamos del contexto y las partes interesadas para abordar, que muchas veces me lo confunden con los riesgos de seguridad, porque estamos hablando de una actividad, o me lo están aplicando que son los mismos que aspectos de impacto. O sea, hay una diferenciación porque la norma lo tiene muy claro. Si estamos hablando de ambiente, ¿cómo auditamos el ciclo de vida? Si estamos auditando la parte de suministro, ¿cómo hacemos esa auditoría? Y fíjense que nos están dando un énfasis en cómo preparamos esos documentos, cómo seleccionamos la fuente de información. Y volvemos otra vez al 15, que es cómo hacemos una visita al auditado. No lo podemos hacer, señores, me van a disculpar, como la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo. Tenemos que, cuando vayamos a hacer esa visita, tenemos que ir con los ojos bien grandes, escuchar bastante y hablar poquitico porque es lo que tenemos que chequear. Hablamos entonces de esas actividades virtuales, que es importantísimo que tenemos que trabajar sobre eso. No es que me voy a conectar por un Skype y voy a hacer unas ciertas preguntas. La norma me está pidiendo que tengo que tener unos conocimientos y unas habilidades. Y la última, que es importantísimo, esa competencia blanda sobre las entrevistas. Les dejo entonces estos 17 ejemplos ilustrativos para que lo trabajemos y que juntos podamos nosotros aprender de cómo lo estamos haciendo y escuchamos y revisamos sobre esos puntos. Con esto, fíjense que estamos apuntando a que ya este sería el quinto tip que para nosotros es importante. Y vamos entonces a ver algo que es las conclusiones. Conclusiones que queremos, tanto Ileana como mi persona, que lo analicen, por favor. Analicen, llévenselo, piénsenlo para ver si en verdad estamos apuntando sobre lo que queremos decir. Sí, Keila, gracias. Bueno, la primera conclusión muy sencilla es que si le queremos quitar valor al proceso de auditoría, no implementemos un proceso adecuado, sigamos como queremos, digamos que la 19.011, como no es obligatoria
no es necesario que lo llevemos a cabo, que yo tengo mi método de auditoría, etcétera, 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 y ustedes verán que los resultados van a ser claritos. La organización establece el proceso de auditoría interna fundamentalmente para garantizar que pasará a la auditoría externa para mantener licencias, contratos de servicio, acreditaciones y certificaciones. Y no se provee a los auditores internos de capacitaciones para desarrollar sus competencias y por ello emulan a los auditores externos a la hora de realizar las auditorías. Y es por eso que entonces tenemos los 20.000 cambios en un sistema de gestión, porque cada vez que llega una auditoría de segunda parte, por favor, hay un micrófono abierto, y cada vez que llega una auditoría de segundas o de terceras partes, pues los auditados les parece, o los auditores internos les parece más interesante seguir lo que dice ese auditor, porque no tienen las herramientas para estudiar, porque piensan que lo que les dice ese auditor les va a garantizar obtener una certificación, una acreditación, una licencia. Lo que sí les voy a asegurar que les va a acreditar, lo que les va a asegurar, les voy a asegurar lo siguiente: van a incrementar el riesgo, van a reducir las oportunidades y nunca van a poder usar su capacidad de poder realmente hacer una conclusión de auditoría apropiada y fiable que genere valor, hacia la organización, todo el tiempo va a ser menor. Ahora bien, si yo implemento un proceso adecuado para realizar auditoría de sistemas de gestión, entonces se comprende el valor de la auditoría interna para mejorar los procesos y los objetivos asociados, se diferencia los propósitos de la auditoría interna y externa. Las auditorías se basan en la eficacia e interacción de los procesos frente a la conformidad con la norma aplicable, no solo para obtener una certificación, sino como mecanismo para el logro de los objetivos estratégicos. Y esto nos va a llevar a entender que ese proceso es tan importante que se van a proporcionar herramientas específicas al auditor interno para que realice auditorías que logren mejorar los procesos. Es decir, vamos a trabajar en las competencias del auditor y de la persona responsable del programa de auditoría. Y en este caso, el riesgo se reduce y se incrementan las oportunidades. ¿Keila? Adelante, Ileana, si quieres abrir tu micrófono. Ok, vamos a cerrar con un pensamiento y escuchemos. Mirar es una cosa, ver lo que se está mirando es otra, pero entender lo que se ve es aún otra. Llegar a aprender lo que se entiende es algo más, pero llegar a actuar, estamos pidiendo nosotros los auditores, tenemos que actuar sobre qué, en base a lo que hemos aprendido, es todo lo que realmente importa. Señores, este es un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo todo, no tenemos toda la razón, no tenemos toda la información. Me gustaría tener toda la información, pero estoy en un proceso que cada vez yo aprendo. Y déjeme darle el agradecimiento a mi amigo Edgar, que nos ha apoyado en estos WhatsApp. También tenemos nosotros unos WhatsApp con un grupo que también aprendemos siempre, porque así como damos, nosotros también aprendemos. Entonces, en nombre mío le doy las gracias, espero que hayan funcionado y que hayan entendido estas 5 tips sobre auditoría y humildemente estamos en ese proceso de aprendizaje. Ileana, ¿termina? Gracias. Muchas gracias de verdad por su atención. Nuevamente, Edgar, te reitero mi agradecimiento y también reitero mi admiración por haber hecho este tipo de eventos que son sumamente importantes,
porque ayudan a la gestión del conocimiento y a trascender. No olviden, no podemos seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo, obtenemos los mismos resultados. Valoremos cada elemento que tenemos para aprender y para crecer. Siempre estamos en constante aprendizaje. Nada se mantiene estático, todo es dinámico. Y parte de lo que nos garantiza crecer como profesionales y los que nos dedicamos al área de auditoría, al área de implementación de sistemas, a ser auditados, a ser consultores, es entender que mientras los procesos son, o mientras lo que hagamos es mejor planificado, las desviaciones de los resultados son menores. Muchísimas gracias de todo corazón por haber estado con nosotros durante este tiempo. Pues muchas gracias, Keila e Ileana, magistral, otra ponencia magistral. Agradezco mucho, Keila, amiga, ya sabes que estamos en esta inercia, Ileana igual, estamos en esta inercia de compartir el conocimiento, buscando un ganar-ganar bajo la sinergia de compartir el conocimiento a nivel LATAM. Les agradezco mucho su atención. Gracias, gracias de verdad. Y vámonos a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Recuerden que, gracias, Keila. que es la misma ponencia con el mismo link y con la misma contraseña. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.